7 errores comunes sobre la historia de México que nos engañaron a todos. Bienvenidos a Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de algunos errores sobre la historia de México que algunos autores o historiadores nos muestran de forma fraudulenta y mezquina para hacernos creer de cosas que nunca pasaron. Por ejemplo, ¿sabías lo que realmente quería Miguel Hidalgo cuando dio el grito de Dolores? ¿No? Pues quédate atento a este video que aquí te lo voy a contar. Para la elaboración de este video, nos basamos en artículos escritos en el sitio especializado Arqueología Mexicana, el Colegio Nacional, en la conferencia virtual La Conquista de México, organizada por la UNAM, así como en los libros Los Conspiradores y las Vergüenzas de México, de Eugenio Aguirre, Francisco Martín Moreno y Benito Taibo, e Hidalgo entre la virtud y el vicio, de Eugenio Aguirre. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo y agarra la botana que aquí comenzamos. Número 1. ¿La Malinche fue realmente una traidora? Malintzin, a quien conocemos como la Malinche, ha sido durante siglos sinónimo de traición. ¿Pero es justo esta etiqueta? Malintzin no era una mexica, sino una mujer nahua originaria de un pueblo cercano al actual Coatzacoalcos. Fue entregada como tributo a los españoles. Su dominio de varias lenguas indígenas, entre ellas el náhuatl y el maya, la convirtieron en una pieza clave en la conquista, pero también la hizo vulnerable a que se aprovecharan y la manipularan. Al aliarse con Cortés, Malintzin buscaba proteger a su pueblo de la expansión azteca, que consistía en triunfos militares y la imposición inmediata de tributo, de la entrega periódica de maíz, frijol y otros productos al Tlatoani, que en ese momento era Moctezuma II. Sin embargo, esta decisión la marcaría para siempre, convirtiéndola en un símbolo de la colonización y la pérdida de la identidad. Número 2. ¿Quién fue realmente Miguel Hidalgo? Vamos a desmontar el mito. Durante mucho tiempo, Miguel Hidalgo ha sido presentado como un héroe nacional, un libertador que luchó por la independencia de México. Sin embargo, esta imagen idealizada oculta una realidad más compleja. Pues aunque su contribución fue muy importante al ser uno de los iniciadores del movimiento que nos llevó a ser independientes, en realidad Hidalgo no buscaba una ruptura total con España, sino una mayor autonomía para los criollos. Además, durante la insurgencia se cometieron actos de salvajismo y crueldad, pues dejaba que los insurgentes saquearan y dañaran a los pueblos y a su gente, así como en realidad tuvo varias parejas e hijos. Según el escritor Eugenio Aguirre, el título de Padre de la Patria le corresponde a José María Morelos, al ser el máximo estratega del movimiento, pues mientras Hidalgo fue el iniciador del movimiento, Morelos fue quien le dio una estructura y una ideología más definida. Pero antes de continuar con este video, te invito a que me sigas en mis redes sociales, te suscribas a nuestro canal y nos dejes tu poderoso like. Muchas gracias. Número 3. El mito de que Santa Anna vendió la mitad de México. A menudo se culpa a Antonio López de Santa Anna por la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano. Sin embargo, esta afirmación simplifica un proceso histórico complejo. Si bien Santa Anna fue un personaje controvertido que tomó muchas malas decisiones, algunas de ellas desafortunadamente tuvieron un impacto significativo. Pero lo que no nos dicen es que estuviera quien estuviera de presidente y del bando que sea, se habría dado la pérdida del territorio, pues este fue el resultado de una combinación de factores, principalmente el deseo insaciable de nuestros vecinos del norte de expandir su territorio, pues no hay que olvidar que en 1836 Texas se independizó de México y luego se unió a Estados Unidos, además de que en esa época se dio la inestabilidad política de México y las intervenciones extranjeras de diferentes países. Es importante recordar que la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que marcó la pérdida de un vasto territorio, fue realizada por Manuel de la Peña y Peña, quien era presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, y no por Santa Anna. Y con él se recibieron $15 millones por concepto de indemnización y no por el territorio cedido en 1853. El territorio de la Mesilla sí fue vendido por Antonio López de Santa Anna, pero no le quedó de otra, pues Estados Unidos negoció con una oferta que no podía rechazar, aplicando la premisa de vendes o te invado, en la que se prometieron $10 millones, pero solo se recibieron 6. Número 4. El mito de los niños héroes.
¿Realidad o ficción? La historia de estos personajes, tal como se nos ha contado durante décadas, es una narrativa cargada de simbolismos y heroísmos. Sin embargo, un análisis más profundo de los hechos históricos revela que esta historia ha sido en gran medida construida y moldeada para servir a ciertos intereses políticos. La exhumación de los restos en 1947, coincidiendo con el centenario de la batalla y la posterior identificación de los 6 cadetes, fue un proceso cargado de simbolismo y con una fuerte carga ideológica, pues los más de 50 cadetes en la invasión norteamericana eran adolescentes, jóvenes y adultos. Además, fue por la petición del presidente Miguel Alemán que fueran conocidos por el Congreso, y desde entonces México tuvo otra leyenda patriótica que celebrar el 13 de septiembre, la cual coincide sospechosamente con el festejo del centenario. Asimismo, la historia de que Juan Escutia se lanzó envuelto con la bandera está completamente infundada, pues basta darse una vuelta por el castillo de Chapultepec y ver la ubicación para darse cuenta de que no habría sido algo que pasó así como lo cuentan, o que alguien hubiera podido presenciar tan importante acto heroico. Número 5. Mitos sobre Benito Juárez. Los libros de historia no canonizan a Juárez nada más porque estaba en contra de la iglesia. Sin embargo, Juárez jamás estuvo orgulloso de su origen indígena, pues sus propuestas de igualdad para los mexicanos no los incluían. Según el gobierno de su presidencia, se dio gracias a los fraudes electorales, terminando con sus enemigos impunemente, y nunca fue elegido de forma democrática. En total perduró 15 años como presidente, y solo hasta irse de este mundo en 1872 fue que lo pudieron quitar del poder. Además, autorizó una serie de tratados que eliminaban la soberanía del país en beneficio de Estados Unidos, dando concesiones territoriales permitiendo que accedieran al país y se portaran de manera por demás aprovechada, sin ningún castigo. Número 6. Verdades que no te cuentan sobre Porfirio Díaz. Los libros oficiales se caracterizan por criticar a Porfirio Díaz como un dictador y villano de la historia mexicana. Sin embargo, durante el Porfiriato, México experimentó un crecimiento económico sin precedentes. La construcción de los ferrocarriles, la expansión de la minería y la inversión extranjera impulsaron el desarrollo del país. Además, durante sus 31 años de gobierno, mantuvo la paz social y concilió a los partidos políticos. No podemos negar que a partir de 1907, Díaz, ya en una edad muy avanzada, comenzó a tomar decisiones equivocadas. Sin embargo, en los libros de historia nos cuentan más sobre los costos sociales que esto implicó, como la concentración de la riqueza en pocas manos, el aprovechamiento laboral y la represión política, que en realidad es algo que también es cierto. Pero no se trata de defender a un personaje o atacarlo, sino ver objetivamente las cosas buenas y las malas que hicieron. Número 7. La Revolución Mexicana, más allá de los mitos. La Revolución Mexicana, lejos de ser un movimiento unificado, fue un conflicto complejo lleno de contradicciones, pues los líderes revolucionarios como Pancho Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza tenían visiones distintas sobre el futuro de México y sus intereses a menudo chocaban. Las alianzas se forjaban y se rompían constantemente, y las traiciones eran moneda corriente. La lucha por el poder y el control de los recursos naturales dividió a los revolucionarios y prolongó el conflicto. En la escuela nos hicieron creer que un solo hombre se levantó en contra de Porfirio Díaz, pero en realidad fue la suma de distintas rebeliones, y el periodo más fuerte fue cuando los revolucionarios se enfrentaron entre sí. Los supuestos héroes que nos enseñaron que lucharon juntos y unidos terminaron estando unos contra otros. Durante la Revolución Mexicana hubo muchas traiciones. Incluso algunos presidentes duraron en el poder muy poco tiempo, por ejemplo el presidente Pedro Lascurain, quien tuvo el récord de durar 45 minutos en el poder para dar paso a Victoriano Huerta tras la caída de Madero. Lo ridículo e irónico de todo esto es que los héroes de la revolución comparten la tumba con algunos de sus grandes enemigos, pues en el monumento a la Revolución de la Ciudad de México están los restos de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, los cuales seguramente, si se dieran cuenta, se enojarían mucho por estar descansando junto a sus mayores enemigos. Es lamentable que se manipule la historia con la intención de engañarnos y hacernos creer cosas que nunca pasaron en realidad, o peor aún, por sucios intereses políticos. La historia la escriben los vencedores, y por lo tanto, ni los héroes fueron tan buenos,
ni los villanos fueron tan despreciables. Muchas gracias Nopalbredes y Nopalcistes por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios si conoces algún otro mito o mentira sobre la historia de México. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos hasta la próxima.